Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a un episodio más de Todo un poco. Quiero darle la bienvenida a una invitada muy especial que tengo el día de hoy, pero antes de presentarla me gustaría invitarles nuevamente a que se suscriban a nuestros canales, a nuestras plataformas. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves con invitados diferentes y tratando temas diferentes que probablemente les van a interesar mucho. Estos episodios los pueden encontrar en YouTube, los pueden encontrar en Spotify. También tenemos la página de Facebook. Todo es de todo un poco. Y la idea de este programa es que ustedes interactúen con nosotros, nos sugieran temas y sobre todo que se puedan informar y puedan aprender junto conmigo todos estos temas que muchas veces no se hablan. Ahora sí, quiero presentar a mi invitada. Anabel Chávez. Ella es psicóloga, tiene una especialidad en evaluación y tratamiento del espectro autista, tiene un diplomada en intervención metacognitiva del síndrome de Asperger y tiene una certificación de ADR y A22. Estos no los había escuchado, pero ella en este momento nos los va a explicar. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es sobre el autismo. Y bueno, Ana, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Es un honor para mí tenerte como invitada. Y me gustaría que nos ilustres con tu especialidad y con las cosas que tú sabes. Muchas gracias. Buenas noches o buenos días, dependiendo de en qué horario del día estén escuchando o estén viendo esta información. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por la confianza. Pues yo ya tengo aproximadamente 10 años trabajando en el área de esta área que es los trastornos del neurodesarrollo, en específico lo que es el autismo. Por azares del destino, cuando uno sale de la universidad, pues a veces no sabe a qué te vas, no sabía a qué me iba a dedicar. Entonces, este fue como el primer camino en el que me empecé a formar, y afortunadamente he tenido una muy buena formación, he tenido la oportunidad de trabajar en áreas donde he aprendido mucho. Entonces, pues así inicié, ¿no? Ahora sí que en cuanto salí de la carrera, inicié este camino, un camino bastante interesante y la verdad que lleno de mucho aprendizaje, tanto personal como profesional, ¿sí? Entonces, pues, como bien lo dijiste, pues tengo todas estas preparaciones, por así decirlo, pero pues todavía me falta muchísimo más, ¿no? Todavía hay en este camino mucho que indagar, y pues me da mucho gusto poder compartirles lo poco que yo sé hasta el momento en mi experiencia profesional, porque me parece muy importante, sobre todo este mes, que es el mes azul, que es el mes de la concientización sobre el autismo, de la aceptación, que por ahí sale un nuevo concepto, ¿no? Sobre la aceptación sobre las diferencias de una persona que padece una condición diferente. Entonces, pues aprovechando este espacio que me das la oportunidad ahora sí que de compartirlo, de aportar algo para que de alguna forma podamos lograr una inclusión con estas personas y podamos ser más empáticos también con las familias de estas personas, ¿no? De estos niños regularmente que se detectan a temprana edad, y de estas familias, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Yo sé que pues te dedicas a esto, tienes un trabajo y hay veces que por los tiempos pues es un poquito difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Pero al final sí lo pudimos hacer. Yo Ujú. me interesé en hacer este tema porque como bien lo dijiste, estamos en el mes azul y es importante concientizar a las personas. Yo creo personalmente que hay muchas cuestiones médicas que se les hace a un lado y no se les da la atención que se les debería de dar. Sí tengo conocidos con este síndrome, con esta condición, Ujú. y siento que de alguna forma, pues la misma sociedad
los va aislando, ¿no? Los hace como a un lado. Entonces me gustaría empezar con una primera pregunta, Anabel. ¿Qué es el autismo? Muy bien. El autismo es una condición, un trastorno del neurodesarrollo. Entendemos o hay que entender por neurodesarrollo que es que va de la mano con este proceso interactivo que hace la parte fisiológica, biológica, con la parte de la interacción con el ambiente. En el autismo, ¿sí? Hay dificultades, hay algunas alteraciones en la conducta, en la adaptación social y en la comunicación de la persona. ¿Sí? Hay una dificultad o hay una alteración o puede haber también una cuestión de retraso en el desarrollo, ¿sí? Que obviamente le dificulta a la persona poder interactuar de manera social, poder comunicarse de manera funcional y obviamente poder adaptarse a ciertos medios ambientes, ¿no? En sí, ese es lo que es el trastorno, es una condición de vida, no es una enfermedad, ¿sí? Es una condición que durará durante el resto de la vida de la persona en sí. No es una enfermedad que pueda curarse, hasta el momento no hay una cura por el autismo, hay algunos tratamientos científicamente comprobados que son tanto terapéuticos, ¿sí? Como también algunas situaciones en las que se puede involucrar el tratamiento farmacológico para el apoyo y la ayuda de alguna regulación de alguna conducta en el autismo. Ok, y Anabel, ¿cuáles son las características de una persona que tiene este trastorno, que tiene esta condición como tal? Bueno, para empezar, hay dificultades en muchos de los casos, para poder comunicarse de una manera funcional, ¿sí? Puede ser que haya una alteración en el lenguaje, si es que los niños presentan el lenguaje, puede ser un retraso en el lenguaje, que su lenguaje no sea el adecuado a su edad cronológica, o puede ser también una ausencia del lenguaje, en donde el niño no tiene esta habilidad para poder comunicarse de manera funcional en base a su edad, ¿sí? Entonces, ese es por el lado de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, pues también hablamos de una parte que se ve afectada, que es la parte de la socialización. En la socialización también existe una dificultad para poder interesarse, por ejemplo, por las demás personas, por los intereses de las demás personas, para poder hacer esta empatía con los demás, para poder engancharse o ser recíproco con las emociones de los otros, es decir, a lo mejor no se percatan con facilidad de las emociones de los otros, de los pensamientos, de las intenciones de los otros, ¿sí? Toda esta parte que es subjetiva, que se encuentra dentro de, también es una dificultad, ¿no? Hablamos de que si hay dificultad en la comunicación, también la hay en la socialización. Y también existen algunas peculiaridades en la conducta. Hay ciertos intereses restringidos a veces en los niños con autismo, en las personas con autismo, por interesarse por temas de repente un poco inusuales, ¿no? O de repente a lo mejor no tan inusuales, pero de una manera muy intensa, ¿sí? Me gustan los dinosaurios y los dinosaurios es mi tema de conversación y si tú me quieres enganchar con otro tema, para mí no es tan sencillo que tú me estés hablando de un tema que yo no conozco porque mi interés restringido son los dinosaurios, por ejemplo, ¿sí? O los trenes o los carros, ¿sí? Entonces, regularmente hay este tipo de conductas en donde la persona pues tiende a tener como una estructura muy rígida sobre ciertos temas, sobre ciertas elecciones que hace y obviamente pues esto le acarrea un problema de adaptación
hacia las rutinas, hacia la parte de adaptarse a medios ambientes donde necesita ser flexible para poder socializar, para poder adaptarse y obviamente también en la cuestión del área escolar, para poder llevar a cabo una rutina escolar y adaptarse a esas rutinas, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma un niño que tiene autismo desarrolla un tipo de obsesión por alguna, en un área en específico, por ejemplo, los dinosaurios o los trenes o los carros o los planetas. En la mayoría de las ocasiones, sí. Puede ser más que obsesión, tal vez puede ser un interés muy restringido para él, ¿sí? En donde a lo mejor él sí se comunica bien, pero pues se comunica solamente sobre los dinosaurios, cuántos tipos de dinosaurios hay, los nombres de cada dinosaurio, ¿sí? Qué tipos y clasificaciones de dinosaurios hay, en qué era existieron, todo ese tipo de información muy rebuscada de repente. Suele ser que algunos niños con TEA o con trastorno del espectro autista lo tengan, ¿sí? Sin embargo, el autismo es un abanico, ¿sí? Es todo como un arco iris, ¿sí? En donde no todos los niños que entran dentro del espectro del autismo tienen que tener las mismas obsesiones o tienen los mismos manierismos o tienen las mismas dificultades, ¿sí? Hay ciertos rasgos que se parecen entre sí, pero es un abanico, ¿sí? Por eso se le llama un espectro. Actualmente se conoce como trastorno del espectro autista o trastorno del espectro del autismo. El espectro es esto, el hecho de que aunque los niños tengan ciertos rasgos parecidos entre ellos, ¿sí? Pueden tener diferentes, por ejemplo, intereses restringidos. No a todos los niños les gustan los dinosaurios, no todos los niños tienen una obsesión específica por algo, pero sí presentan otros rasgos que ya como te comunicaba sobre lo que es el comportamiento, la cuestión de la socialización, ¿sí? La cuestión de la comunicación. Entonces, este espectro, la verdad, es muy amplio. Dentro del espectro, aparte de que las personas o los niños que son detectados tienen esos rasgos, también entra la parte de la personalidad de cada, o sea, de cada niño, ¿sí? De cada ser humano. Yo les digo a los papás, el niño tiene autismo, pero también tiene su personalidad. No quiere decir que el niño sea completamente puro autismo, o sea, el niño tiene su personalidad y obviamente eso es lo que hace diferentes unos de otros dentro del espectro. Pero claro, se tienen que cumplir con ciertos criterios para poder decir y para poder diagnosticar esta condición. Ok, Anabel, entonces, ¿hay como clasificaciones dentro del autismo o no existen? O sea, no sé, a lo mejor hay un tipo de autismo que está más adentrado o menos desarrollado, o todos los autismos son iguales. Muy bien. En el autismo actualmente hay tres tipos de clasificación, por así decirlo, ¿sí? O tres tipos de niveles o grados, ¿sí? Es el nivel uno, 2 y 3. ¿Sí? El nivel uno o el grado uno se refiere a todo lo que tiene que ver con rasgos o más bien con ciertas funcionalidades y con ciertos tipos de apoyo o ayuda para la persona, ¿sí? Es decir, en el grado uno, en el nivel uno, tenemos a las personas que requieren muy poco apoyo, que realmente requieren solamente ciertas estrategias de apoyo, a lo mejor a nivel de comunicación social. Aquí entra lo que comúnmente a lo mejor han escuchado llamar lo que es el síndrome de Asperger o el autismo de alto funcionamiento. ¿Sí? El autismo, lo que es el síndrome de Asperger, en el manual DSM-4, que es el manual de los criterios de evaluación diagnóstica que se utiliza en el área de la salud mental, antes sí se consideraba el síndrome de Asperger, ahora llega DSM-5 y nos dice, ya vamos a incluirlo dentro del primer grado, por así decirlo, ¿no? Grado 1 sería síndrome de Asperger, que son los chicos que tienen una diferencia en la parte de la comunicación social, sobre todo, ¿no? Es específicamente como más en esa parte, en esa área.
Y obviamente pues son chicos que de alguna forma fungen más con mayor independencia, con menos dificultades de aprendizaje. Regularmente son chicos que no tienen una dificultad para aprender, que su nivel de desarrollo en cuanto a las áreas o los hitos quiere decir la edad en la que fue adquiriendo las habilidades, tanto motrices, de comunicación y demás, aparentemente fueron normales, ¿no? Pero sí se le nota o sí hay ciertas cuestiones que ya al momento de funcionar en un contexto necesita apoyo, sobre todo en la comunicación social, por así decirlo, ¿no? Y existe también el grado 2 y como te comento, el grado 3. En el grado 2, pues tenemos ya ciertos rasgos que son más característicos, en donde el chico requiere o la chica requiere más apoyo sustancial, ¿sí? En donde ya vemos que no solamente requiere a lo mejor apoyo en la comunicación social, sino también requiere apoyo en la parte del aprendizaje o de algún otro contexto, ¿sí? Entonces, allí se clasifica en donde cada nivel o cada grado va necesitando un poquito más, un escaloncito más de apoyo o de ayuda. ¿Sí? Y pues en el grupo, en el nivel 3, pues tenemos en donde hay rasgos muy marcados o muy significativos, en donde la persona pues sí requiere más apoyo de lo que en los otros dos niveles se requiere y en donde hay mucha mayor dependencia hacia los cuidadores, hacia los padres, ¿sí? Para aprender las habilidades, pues, de autonomía, ¿no? Básicamente. Entonces, sí existen estos 3 grados y se pueden detectar cuando se hace una evaluación completa de TEA, ¿no? O de trastorno del espectro del autismo. Y esas evaluaciones, Anabel, ¿a qué edad se pueden hacer? O sea, ¿se puede detectar el síndrome eh, de autismo a, a una corta edad, a meses de nacimiento, o se tiene que esperar a que tenga, no sé, 2, 3 años cuando ya se puede comunicar y ves que tiene alguna dificultad para el habla o alguna otra dificultad, no sé si motriz o el hecho de relacionarse con las demás personas? Actualmente se puede hacer una detección temprana desde inclusive los 12 meses. De los 12 meses, estamos hablando que del año de vida, ¿sí? Se pueden empezar a hacer ese filtro, esa detección con ciertos rasgos, ¿sí? Y esa detección temprana regularmente se hace cuando hay sospecha de que algo no está funcionando muy bien, ¿no? Que el papá o la mamá nos llega a decir, es que no ha aprendido todavía a lo mejor ciertas cosas, yo noto que cuando le habla no responde a su nombre, no me mira la cara, no sonríe, como que algo ahí hay, ¿no? Entonces lo que hacemos es una detección temprana, revisar qué en qué probable riesgo pudiera estar este chiquito, este paciente, y estimular. Como es un pequeño y es detección temprana, a veces tenemos que aprender a diferenciar qué cosas pueden ser inmadurez y qué cosas sí pudieran ser propias de los rasgos de autismo. Entonces, las detecciones desde los 12 meses, 18 meses y aproximadamente si hay algún riesgo de que este chiquito presente características, se tienen que estimular, se tiene que trabajar en tratamiento y posteriormente a los 3 años revalorar para que ya se tenga un diagnóstico formal, ¿no? Es decir, se confirmen todas estas sospechas que se tenían, este riesgo, o se descarte esta situación, ¿no? Pero sí, ahorita yo estoy haciendo detecciones tempranas desde los 12 meses, desde 16 meses, ya varía, pero ahorita ya se está haciendo a muy temprana edad a comparación de algunos años atrás, ¿no? En donde generalmente el padre de familia, y digo, todavía me siguen llegando casos donde el padre de familia se da cuenta que hay una situación que no, en donde el niño no conecta, en donde el niño no sigue una rutina en la etapa escolar cuando los niños entran a segundo de preescolar, a tercero de preescolar, de kinder, donde obviamente el medio ambiente del educativo exige ciertas habilidades.
Entonces ahí es cuando el niño, empiezan ellos a notar más que el niño está teniendo una dificultad, para ¿no? comunicarse. Para adaptarse. Entonces, años, sí, pero que ya tenían una trayectoria donde había rasgos o había características que pues no eran muy comunes, ¿no? Sin embargo, el papá de repente, bueno, es que a lo mejor es inmadurez, a lo mejor, yo tengo un amigo, perdón, tengo un familiar, tengo mi tío, mi tía o mi hermana habló hasta los 5 o tuvo estabilidad hasta los 6 años o aprendió a caminar hasta los 3 o dejó el pañal hasta los 6. Todos ese tipo de situaciones de repente hacen que el papá siga postergando esta situación de que se evalúe a más temprana edad y pues obviamente hay un mejor pronóstico. Entre menor sea el pequeño, entre más a temprana edad detectemos si esta circunstancia hay un mejor pronóstico, porque estamos hablando de que entre los 0 y los 3 años la plasticidad cerebral, la flexibilidad mental está a tope. Entonces necesitamos aprovechar esos momentos, ¿no? Para que esto no quiere decir que a lo mejor al niño se le va a quitar el autismo, para nada. Estoy hablando de que puede tener un mejor pronóstico y puede tener mejores habilidades adaptativas. Claro, mientras te escuchaba mencionaste dos cosas que creo que ya lo he escuchado en otras personas, eh, que cuando tienes al bebé y lo puedes detectar a temprana edad, dices tú que te llegan a veces pacientes y te dicen, no, es que mi hijo no reacciona a su nombre o cuando yo le hablo no sonríe o no me sostiene la mirada. ¿Estas características se podrían tomar como señales de que a lo mejor el bebé tiene algún problema de autismo? ¿O se pueden confundir con que a lo mejor el bebé tiene algún problema cognitivo o algún problema visual? Sí, esas características son muy comunes de autismo. Sin embargo, cuando se hace la valoración y la exploración, eh, tenemos que tener en cuenta esa presentando alguna situación inclusive fisiológica, biológica que se tenga que valorar. En esos casos sí es muy importante, si hay alguna sospecha de ese tipo, hacer una valoración ya sea neurológica, médica, para descartar cualquier situación, porque de repente a mí me han dicho los papis, es que yo pensé que en algún momento, por ejemplo, me llegó un chiquito de 1 año, 6 meses, de 18 meses. Entonces me dice, yo pensé que era sordo, porque cuando le hablaba, él no volteaba a mirarme, ¿no? O no volteaba a hacer pues esa conexión conmigo. Entonces nos imaginamos que tal vez tenía un problema de audición. Entonces ellos a esa temprana edad deciden llevarlo, ¿sí? Con el audiólogo y les dice, no, es que el niño puede escuchar perfectamente, esta no es una situación fisiológica, se descarta eso y entonces ahora sí podemos continuar obviamente con esta situación de ir viendo qué tan en riesgo está de padecer la condición del autismo, ¿no? Pero sí, claro que es muy importante ir haciendo como esta diferenciación, ¿no? Por eso es muy importante que a los primeros meses de vida, a los primeros años, a lo mejor no todavía se dé diagnosticando esa situación. A los 3 años ya se puede dar perfectamente un diagnóstico de autismo. Y por ejemplo, Anabel, ¿hay alguna diferencia en la calidad de vida de una persona que se le detectó a temprana edad a una persona que a lo mejor se le detectó, no sé, a los 10, a los 11 años? ¿Existe una diferencia? Sí, sí, y también depende, porque me han llegado igual pacientes que a los, por ejemplo, 10 años, 11 años, 9 años se les detecta, pero en sí se detecta porque el niño, por así decirlo, va sobrellevando todas estas cosas hasta que ya hay ciertos contextos que rebasan sus propias habilidades, ¿no? Que ya se ve rebasado, entonces ahora sí es cuando
se detecta, ah, sí, está pasando algo, ¿no? Sin embargo, claro que si tenemos un pequeño que se detecta a menor edad, hay mejor pronóstico. Obviamente, si se utilizan las estrategias y el tratamiento adecuado, puede haber un mejor pronóstico que un niño que se detecte, pues, a los 9, a los 10, a los 11, ¿no? Entonces, y como te decía, esto es un espectro, es un abanico, es un arco iris en donde a veces los chicos que se detectan, por ejemplo, a más tarde edad, por ejemplo, 9, 10, 11, que entran entre pubertad y adolescencia, regularmente son chicos que tienen muy buenas habilidades. Sin embargo, siempre hay algo con lo que ya se vieron rebasados, que en lo que no se pueden adaptar. Entonces es cuando el padre de familia pues llega y dice, es que ya en la adolescencia como que ya no socializa mucho, se aísla, no entiende las bromas, los chistes, es medio ingenuo, o como muy inocente. Entonces, es dependiendo, sí es dependiendo, pero si hablamos en términos generales, pues sí, obviamente el niño tiene mejor pronóstico si es detectado a menor edad y tiene un pronóstico pues más favorable, por así decirlo, ¿no? Pero pues también depende de la condición y de los rasgos, qué tanto estos rasgos impactan en su desarrollo, ya sea un grado, como te decía, un nivel 1, 2 o 3, ¿no? Pero sí, a mí me ha tocado que de repente se diagnostica, son muy raros los casos, pero se diagnostica al niño a los 2 años y medio y el papá no inició tratamiento, ¿no? Pero hubo un papá que sí lo inició, o sea, a los 2 añitos ya se le dio el diagnóstico, o a los 2 años, 10 meses, a lo mejor ya se les da directamente el diagnóstico porque están muy próximos a cumplir los 3 años. Entonces, y sí se ven esas diferencias, ¿no? De que obviamente con un tratamiento adecuado, pues sí hay un pronóstico más favorable. ¿Y el autismo, Anabel, es hereditario? Muy buena pregunta. Científicamente ahorita es la teoría que más peso tiene dentro de las causas de lo que es el autismo. Actualmente se conoce una causa, ¿sí? Sobre lo que causa este trastorno en el desarrollo. Entonces, se han empezado a hacer muchos estudios en cuanto a la parte heredofamiliar, en cuanto a la parte genética. Entonces, sí está teniendo un gran peso, sí tiene un factor que tiene una gran importancia. Cuando se hace una historia del desarrollo, yo cuando inicio una evaluación, esto tiene gran importancia, ¿no? Para saber si en la familia existe un antecedente familiar, ya sea de autismo, ya sea de TDAH, ya sea de alguna otra condición mental, algún trastorno, ¿sí? Ahí se hace ese sondeo y ahorita, pues sí, ahora sí que la causa que tiene más peso sí es esta parte de la genética, de la parte heredofamiliar, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras causas, ¿no? Hay causas que son multifactoriales, son muchos factores que se van reuniendo para dar un resultado, ¿no? Pero sí se considera que esta parte puede ser heredofamiliar. ¿Cuáles podrían ser esas causas hipotéticas o que se le podría decir, por esto fue que nació con autismo? ¿O no hay una causa específica como tal? En sí no hay una sola causa como tal. Como te comento, esta cuestión de la genética, esta cuestión de la herencia familiar, tiene un gran peso ahorita, ¿no? Es como el factor más presión. Sin embargo, tenemos familias o hemos identificado en las que no existe un antecedente heredofamiliar y sin embargo tienen un niño, tienen un hijo con esta condición. Entonces, las causas que pudieran aunarse a esto pueden ser varias. Desde antecedentes prenatales.
si la mamá estuvo expuesta a su hijo que presenta la condición, si presentó amenazas de aborto durante el embarazo de su hijo, si presentó alguna enfermedad, ¿sí? Durante el embarazo, si anterior a embarazarse de este hijo tuvo varios abortos espontáneos, a lo mejor anteriormente, si sufrió de algunas enfermedades, expuesta a químicos, ¿sí? O yo he conocido a personas que han estado expuestas a rayos X, a químicos, esos son como algunos factores, ¿no? Durante el parto también es otro factor, ¿no? Durante el nacimiento del bebé, ¿qué complicaciones se pudieron llegar a dar para que también hubiera esta condición? Por ejemplo, me ha tocado mucho el hecho de que falta de oxígeno al nacer, sufrimiento fetal durante el parto, circular de cordón, o sea, el cordón umbilical enredado en uno o dos, que ya no hubiera líquido amniótico, todas estas circunstancias que se presentan durante el parto, durante el embarazo, también son factores importantes. Mamás que estuvieron con una situación emocional depresivas durante el embarazo o con mucho estrés durante el embarazo o con muchos factores así estresantes, también se pudiera considerar como factores, como te decía, que son varios para que se reunieron para que se diera esta condición, ¿no? Entonces, pues ahora sí que hay mucho por recorrer todavía científicamente para conocer exactamente dónde está la situación y qué lo causa, pero como te comentaba, pues la parte del heredofamiliar ahorita está teniendo un gran peso, ¿no? En su mayoría, en las familias hay alguna condición o hay algún trastorno mental y eso también condiciona, ¿no? Para que un niño tenga esta condición. Anabel, ¿y los niños que sufren de autismo o las personas adultas que sufren de autismo, eh, se podrían considerar agresivas o no suelen ser agresivas? Ok, aquí hay que diferenciar agresión de impulsión. Ok, Ah, la agresión tiene una intención de dañar. La agresión tiene una intención de hacerte sentir un daño y causarte un daño. Las personas con autismo pueden tender a tener puede ser impulsividad o no. No todas las personas con autismo presentan esta característica. Regularmente, las personas que presentan esta característica son personas no verbales o que tienen muy poca tolerancia a la frustración. Es decir, es una manera de comunicar su frustración. No es una forma de quererte hacer daño o de querer tener esta intención voluntaria de dañarte o de agredirte físicamente, sino es una necesidad de comunicar que algo no me gusta, que me estoy sintiendo mal, pero es esta dificultad que presentan para comunicar adecuadamente sus emociones y obviamente también puede ser una situación aprendida, ¿no? En casa también puede haber ciertos factores donde el niño haya aprendido a golpear en ciertas situaciones, ¿no? Pero no viene a este lado de querer agredir con esta intención de hacerlo. Sin embargo, en lo personal me ha tocado que sí, tanto niños no verbales, o sea, que no tienen un lenguaje, en su mayoría son los que de repente tienden a tener esta impulsión, ¿no? De agredir, de aventar el objeto, de empujarte, de hacer alguna agresión, pero es más por la necesidad de comunicarse. Como no hay una comunicación adecuada, pues entonces lo hacen de esta forma, ¿no? También hay chicos que son verbales, que tienen lenguaje, pero que ahí es más una cuestión de conducta, en donde el niño tolera muy poco a ciertas circunstancias y entonces yo voy y te agredo, ¿sí? Porque no me está gustando y porque así te digo que ya separe esta situación, ¿no? No me gusta, no me agrada. Y en sí hay que diferenciar esa parte, ¿no? Sí he escuchado mucho que de repente dicen, uy, no, es que ese niño es bien agresivo, pero sí es importante hacer esta diferenciación. claro, es que yo creo que esto pasa por la falta de información, ¿no?
Muchas veces cuando los niños no están diagnosticados y a lo mejor el niño tiene muy poca tolerancia, perdón, a ciertas situaciones, pues a lo mejor su forma de mostrar la frustración es por medio de a lo mejor el llanto, el grito o aventar cosas. Y las personas que no están familiarizadas con estas situaciones, pues pueden pensar que el niño tal vez es malcriado o es berrinchudo, pero no saben que tal vez lo que tiene es una condición de autismo, ¿verdad? Así es. Sí, es precisamente por eso que es importante concientizar, ¿no? A la sociedad en general sobre esta situación. Yo de repente me he topado por ahí papás que me dicen, a mí ya, papás que ya trabajaron muy bien esta parte de decir, voy a ir al súper y me pongo mi playera de mamá trabajando con el niño, ¿no? Ahorita por la condición de pandemia no se da mucho, ¿no? Pero dice, voy a algún lugar y sí voy con esa intención de no me importa lo que los demás digan o piensen, yo me voy a ir a trabajar esa tolerancia, la frustración que a lo mejor su hijo no maneja adecuadamente. Entonces, pero sí, sí es importante que las personas sepan, ¿no? Que a veces el que un niño reaccione de cierta forma tiene que ver con una condición y cómo se llama esa condición y qué rasgos se presentan durante esta condición, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué recomendación le podrías dar a las personas que tal vez conviven con un niño o a un adulto como tal que tienes el síndrome de autismo, pero que no están familiarizados con esta condición? Bueno, cuando Sí, me se da un interesa, pues. diagnóstico de autismo, cuando se da un diagnóstico, es importante que como profesionistas involucremos a las familias en el tratamiento. Regularmente, en mi experiencia, en mi práctica, trato de involucrar mucho a los más allegados, en este caso casi siempre son los padres o los tutores o quienes están al cuidado del niño o de la persona, ¿sí? Y les voy pidiendo que hagan redes de información con los más allegados, ¿no? Que vayan haciendo estas redes de información y ahorita por pandemia igual se ha detenido este proceso como de hacer escuela para padres, escuela sobre la concientización del autismo, ¿sí? Donde la gente se vaya informando. Pero lo primero que yo trato de hacer es, te doy este diagnóstico, pero necesito que tú, que eres el que más conoce a tu hijo o eres el que más conoce al paciente, trates de hacer una red de apoyo con los más cercanos, ¿no? Es importante informarles a las familias, a la familia, porque me ha tocado que de repente dicen, no, pues es que yo no les voy a decir porque yo no quiero que hagan una diferencia en mi hijo, o yo no quiero que lo vean diferente o lo traten diferente, pero es importante, yo sí les hago saber y los sensibilizo ante esta situación, ¿no? De que no es que lo vayan a tratar diferente, sino que tienen que saber que él tiene una condición, que piensa de forma diferente, ¿sí? Y que hay que tener esta empatía hacia él pues para poder abordar su conducta, para poder adaptarlo también y para poder adaptarse también a él. Entonces, sí les pido mucho a los papás como que poco a poco se vayan familiarizando con el tema. Yo invito mucho a los papás, inclusive les doy mucha bibliografía pues para que se de alguna manera conozcan más sobre el tema, ¿no? Y te comento, recién tuvimos en el consultorio, bueno, en el centro donde yo estoy trabajando, tuvimos una pequeña plática precisamente para los padres que recientemente tuvieron el diagnóstico y vimos como que todo lo básico y fundamental de lo que es el autismo, ¿no? Entonces, sí se hace regularmente sí se hace esta parte, ¿no? De ir haciendo redes y de ir pasando la información de mano en mano, ¿no? También. El hecho de que, por ejemplo, yo sea terapeuta haya terapeutas en esta área, pues no significa que nada más quede en nosotros el trabajo. El mayor objetivo de mi trabajo es entrenar a los padres para que ellos sean los propios terapeutas de su hijo.
para que ellos sepan cómo manejar las circunstancias de donde se encuentren y pues tener mayor éxito, ¿no? Al momento de querer disfrutar de una fiesta, de ir al cine, de salir a la plaza. Entonces, esto es súper importante, ¿no? En donde darle la oportunidad al padre de familia que él sea el experto, ¿no? Como quien dice, ser como un coterapeuta y que se vuelva experto para que obviamente pueda apoyar a su hijo, ¿no? Sí, claro, o sea, la intención es de que se involucren y puedan llevar la vida lo más normal posible, ¿no? Eh, Anabel, yo tengo una pregunta, y Claro, esta así pregunta es. Ajá. me acaba de surgir ahorita. Los niños con el síndrome de autismo, ¿necesitan ir a una escuela especial o ellos pueden tomar clases normales con los otros niños de una escuela, pues, de gobierno o de un colegio donde ellos vayan? Y no habría como una forma especial de enseñarles o cómo comunicarse con ellos. Bueno, esta pregunta es una pregunta muy común también entre la población y en general entre los papás, ¿no? Que acaban de tener un diagnóstico, ¿no? Mi hijo va a poder ir a una escuela regular, mi hijo va a poder incluirse en una escuela regular y la verdad es que es algo incógnito. ¿Por qué? Porque para que un niño pueda incluirse en un ambiente de rutina escolar, pues primero tiene que adquirir ciertas habilidades adaptativas. Por ejemplo, el que él ya tenga un nivel de intención comunicativo más o menos adecuado a la etapa en la que está, que pueda controlar esfínteres, que haya dejado totalmente el pañal y que sepa una rutina de baño. Es decir, que sepa los pasos para ir al baño, ¿sí? De manera autónoma e independiente, sin la necesidad de que, pues de que alguien esté allí, ¿no? Tiene que tener ciertas habilidades, sí. En algunos casos, los niños teniendo aún todas estas habilidades, a veces han tenido, tienen que tener un apoyo de sombra. ¿Qué es la sombra? Pues una maestra de apoyo que es eso, que les va a ir indicando qué hacer durante la rutina como un apoyo nada más, pero esto se da durante un periodo de tiempo mientras el niño se adapta y entonces la sombra se retira y el niño pues sigue su curso de adaptación normal, ¿no? Entonces, hay en algunos casos en los que los niños sí requieren una escuela de educación especial, o sea, sí es importante que sea un área especializada para las habilidades y para las dificultades del paciente. Pero esto va a depender mucho también, como te decía, si hubo un niño que a los 2 años se detecta, pues a lo mejor a los 4 años, si hubo un buen manejo de conducta, un buen tratamiento, tal vez tenga las buenas habilidades para poder adaptarse a una escuela regular, ¿no? Sin embargo, pues la escuela tiene que tener el conocimiento de que este niño tiene una condición, ¿no? Y obviamente alguna información sobre esto para poder apoyarlo en caso de que el niño tenga alguna dificultad, ¿no? Pero sí, es un tema mucho del que pudiéramos hablar demasiado, pero sí, lo que se busca es que podamos incluir a los niños, entre más temprana edad detectemos, pues va a haber una mejor inclusión, ¿no? Y una mejor adaptación a la etapa escolar. Wow, o sea, es un tema bastante amplio, bastante, pues yo siento que hasta cierto punto desconocido porque no se habla de estos temas. Lamentablemente, cuando surge algún familiar o conocemos a una persona, pues las personas tendemos a callarnos y no comentar nada porque pensamos que es la mejor forma de llevarlo, ¿no? Cuando en realidad, pues la mejor forma de llevarlo es hacerlo de la forma más natural e incluir tanto a la familia como incluir a la persona que tiene la condición. Esa es mi forma de pensar, ¿no? Creo que la población se debería de concientizar un poco más
Se debería de dar más visibilidad a estos temas, porque son importantes y porque creo que en los últimos años hay muchos niños con este síndrome, ¿no? A diferencia de años atrás, o a lo mejor es que años atrás no se le daba como un nombre en específico de autismo, ¿no? ¿Podría Ujú. pasar eso? Mm, pudiera ser que no hubiera tanta especialización en el área, ¿no? Que no haya habido tanta detección. La prevalencia, ahorita hablando de cuestión de prevalencia, ¿no? A través del tiempo, en México actualmente 1 de cada 115 niños presenta autismo. Estamos hablando pues de que es una tasa bastante algo elevada, 1 de cada 115, ¿sí? En Estados Unidos es mayor la prevalencia, ¿no? Creo que ahorita ya está en 1 de cada 54, ¿sí? Si mi memoria no me falla, creo que ya está en el 2020, el año pasado se acaba de hacer el último estudio de prevalencia estadística y ahí creo que si no me equivoco es de 1 de cada 54, ¿sí? Entonces, estamos viendo que la prevalencia conforme va pasando el tiempo va aumentando, ¿sí? Va en aumento. En vez de ir decreciendo, va en aumento. ¿Y a qué Así se es, podría va deber aumentando. este aumento? Bueno, una es que como tú me comentabas, ¿no? Antes no era muy conocido tal vez este tema, no era tanto a temprana edad, ¿sí? No había tanta especialización en lo que era el tema, entonces obviamente había menos diagnósticos, ¿sí? Y pues se detectaban menos casos, ¿no? Pero ahorita ya está un auge muy grande en donde ya se está detectando a muy temprana edad, donde ya se está haciendo las detecciones mucho más rápido, ¿sí? Y pues también puede haber otros factores, ¿no? Generacionales, de tecnología, de muchísimas cosas que están revolucionando a través de generación en generación, ¿no? Entonces, pues esto también nos indica, ¿no? Que de alguna forma hay ciertos factores que pudieran ser que sí, puede ser que antes no se identificaba tanto, ahora sí, pero también el uso de ciertas circunstancias a través de las generaciones, ¿no? Ciertos contextos, ciertas situaciones que al paso del tiempo también van cambiando, ¿no? Eso también puede sufrir una forma. Ok, Anabel, ya para cerrar, una última pregunta y una sugerencia que me gustaría que le hicieras a los padres y a la población en general. Mi pregunta es, ¿crees que este aumento en Estados Unidos o en los países en general, en la población, se debe también al uso temprano de la tecnología en niños que vemos bebés de 1 año que ya les permiten tener tablets y están con el teléfono, que incluso ya no quieren la sonaja, o sea, lo que quieren ahora es una tablet, tú no se la das y el bebé llora porque quiere ver, no sé, Peppa Pig o qué sé yo, ¿sabes? En la tablet. Bueno, sí, sí y no, ¿no? O sea, sí hay un factor predisponente en el cual evidentemente el hecho de mantener al niño ocupado o entretenido, ¿no? En una tableta o en el celular o en una computadora, pues sí va mermando el hecho de sus interacciones tanto sociales, de comunicación, ¿sí? Y de tolerancia a la frustración hacia otras rutinas, ¿no? Por este interés tan restringido que pudieran llegar a tener, ¿no? Sin embargo, este puede ser un factor, pero no es un factor que digamos, esa es la causa, ¿no? O ese es el factor predominante dentro al detectar esta condición. No, o sea, en sí puede ser uno de los factores en los que de repente en muchas situaciones ya
el niño pueda traer esta predisposición y al estar en contacto con obviamente más intereses restringidos como es el uso de la tecnología, pues se pueda disparar más esta situación. Sin embargo, te comento que esta condición regularmente es una condición con la que el niño ya nace. ¿Sí? Solo que se va, obviamente, mostrando con el paso del tiempo. Ajá. Y obviamente se va aseverando conforme, pues, las rutinas que tengan los niños, si no tienen estimulaciones y demás, pues se va acentuando estos rasgos, ¿no? Pero pues no quiere decir que el uso de la tecnología precisamente haya causado esta situación. Como te refiero, el niño ya nace con esta condición, pero se va desarrollando y se va notando con el paso del tiempo, ¿no? Y mi consejo para los padres es, en el uso de la tecnología específicamente, yo no tengo nada en contra de la tecnología, creo que es algo que nos sirve, está a nuestro favor si lo sabemos utilizar. Sí, como ahorita lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Esta parte de poder transmitir algo que pues a lo mejor ahorita de manera presencial no nos es posible, pero podemos usar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Y el niño puede usar la tecnología también a su favor como manera de entretenimiento, pero siempre el padre de familia es el que tiene que estar allí para poner ese límite, para poner esa disciplina y para tener ese control y esa regulación sobre el uso de la tecnología, ¿no? Pero desafortunadamente a veces pues no pasa así, ¿no? El niño tiene completa libertad, tiene completa libertad de hacerlo durante todo el día y también no se regula el contenido de lo que miran a veces, ¿no? Entonces sí es muy importante, claro, tener esta regulación con el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque si no, la tecnología se va a volcar en nuestra contra, ¿no? Y no al revés. Nosotros tenemos que hacer esta regulación, ¿no? Esa sería básicamente mi recomendación, ¿no? Con esta parte de la tecnología. Claro, muchas veces la tablet se vuelve la niñera del niño, ¿no? O sea, y esa situación puede ser muy perjudicial y lamentable, más cuando se Claro. tiene estas condiciones, ¿no? Anabel, ya para cerrar el capítulo, me gustaría que le dieras un consejo a las personas que no saben cómo acercarse o cómo tratar a una persona que tiene ya sea síndrome de Asperger o ya sea autismo. em, ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, para empezar, es muy importante eh, informarse, ¿no? Informarse sobre esta condición a manera como general, porque esta condición se está volviendo como algo ya de conocimiento básico, de conocimiento general. Entonces, sí es muy importante informarse con especialistas y con páginas que sean páginas de credibilidad, sí, con cierto nivel de autenticidad en cuanto a la información, ¿ok? Porque a veces sí me ha tocado que, ay, es que miré en internet o me dijeron, o en internet vi una página donde un montón de mitos que nada que ver con el autismo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que sean páginas obviamente serias, que tengan base científica, ¿sí? Entonces, informarse y sobre todo también cuando haya alguien que vaya teniendo este conocimiento, como te digo, formar redes, ¿no? Redes de información. Los papás de repente me dicen, ¿sabes qué? Es que ya unos amigos están interesados en el tema porque como conviven mucho con el niño, pues quieren saber más o no saben de qué se trata o no saben de repente cómo tratarlo y también está mucho en la disposición de las personas, ¿no? En esta apertura que tengamos o que tengan las personas de querer conocer más, ¿no? Pero sí es importante ahorita lo que son todas las redes sociales,
de alguna manera nos ayudan mucho también para echar un vistazo, ¿no? Hay por ahí si hay un artículo, echar el vistazo, revisarlo, videos inclusive, ¿no? Entonces, documentales que son muy interesantes, son muy visuales. A veces no nos gusta a lo mejor mucho leer o no les gusta mucho leer, pero hay documentales, ¿sí? Inclusive, o sea, yo les he dicho, bueno, si ya no quieres leer, si no tienes a lo mejor ese tiempo, ponte a ver una serie en Netflix, por ejemplo, ¿no? Hay series en Netflix, hay documentales en los que te vas a dar una idea, una noción de cómo viven estas personas, ¿no? Y de cómo diferenciar estos rasgos, pues, de una persona que no tiene esta condición, ¿no? Entonces, pues ahora sí que información ya hay en todos lados, ¿no? Entonces, pues ya nada más es cuestión de nuestra responsabilidad social. Ajá. Claro, querer aprender, ¿no? O sea, saber nunca está de más y sobre todo también estar conscientes de que no somos ajenos a esta situación, que Así es. a lo mejor yo no tengo el síndrome, pero a lo mejor el día de mañana tengo un hijo o mi hijo tiene un hijo y puede desarrollar o puede nacer con este síndrome. Entonces, hay que hacernos más conscientes, hay que incluirlos en la sociedad, no verlos como una persona enferma, porque tú lo has dicho, no es una enfermedad, es una condición, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso es lo más importante. A veces, más que informarnos, creo que también tiene que ver mucho el tratar a la persona como una persona normal y tratar a los papás o a su entorno como una persona normal y no verlos como si fuesen un bicho raro, ¿sabes? Porque muchas veces las personas tendemos a decir, oye, es que yo no sé cómo tratar al niño y ya no sé cómo comunicarme con los papás y entonces pues me voy a alejar. Entonces, la misma sociedad hace que este entorno se vaya haciendo más invisible ante todos nosotros. Entonces, Anabel, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo el episodio. Me encanta la forma como lo explicas. Es importante que se informen. Mencionaste algo, hay series, hay documentales, hay podcasts como Ujú. este que están haciendo. Sí. Si están ocupadas, están limpiando, están haciendo la comida, pues es tan simple como ponerse los audífonos y escuchar, o sea, no te quita, al contrario, te da muchísimo, te da información y te ayuda a poder entender a las familias que están pasando por situaciones como estas. Entonces, Anabel, por último, me gustaría que nos mencionaras tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, eh, cuáles son las formas de ayuda que tú estás dando, cómo son tu tipo de trabajo, dónde das consultas, toda esta información. Muy bien. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Te vuelvo a agradecer esta oportunidad. Te soy honesta, al principio la verdad tenía un poco de temor, a pesar de que ya he estado enfrente dando algunas pláticas y demás, ¿no? Pero esta nueva modalidad también es algo diferente, ¿no? Muchas gracias. Me sentí muy cómoda, muy a gusto. Eh, bueno, sí, yo estoy pues ubicada en la ciudad de Tijuana, en el área de Palmas. Ahí bueno, ahí está el consultorio. Somos un equipo de trabajo, es que está conformado por una maestra de educación especial y entre varias psicólogas. Trabajamos ahí lo que es la parte de la evaluación. Estoy evaluando y estoy tratando, doy la evaluación y el tratamiento, y además también damos este entrenamiento a los padres de familia, damos la información, ¿sí? De diferentes temas a los padres de familia. Tenemos un área que es para trabajar la parte sensorial, ¿sí? Ya que hay algunas dificultades a veces sensoriales en lo que es el autismo. Entonces tenemos una sala sensorial para trabajar todas las alteraciones sensoriales y su regulación. Y pues este, estoy en Facebook, ¿sí? Como SIC Anabel Chávez, perdón. Y también está la página en Facebook, igual también, se llama Lutumi el Proyecto, ¿sí? Lutumi, así, con Y al final.
es el proyecto que tenemos y pues básicamente también la maestra de educación especial está trabajando la parte del aprendizaje y también la terapia del lenguaje. Está especializada ya en terapia del lenguaje, ¿sí? Y pues del área sensorial ya te mencioné, evaluación y tratamiento, ¿no? Y pues así nos pueden encontrar regularmente. Siempre pues ahorita estamos tratando de no solamente hacerlo con nuestros pacientes, sino estamos empezando a abrir pláticas ya para profesionistas, ya sea para interesados, ¿no? En general, el público en general sobre algunos temas en específico. Pero pues ahí estamos, ¿no? Claro que sí, sobre todo mencionar, hacer hincapié que este episodio se ha hecho con todo el respeto, se ha hecho con la intención de informar, sobre todo para los papás nuevos. Yo no tengo hijos, pero me gusta como siempre estar bastante informada, ¿no? Para el día de mañana cuando ya pueda ser mamá, no me tome de sorpresa esto y que no cometamos el error de a veces por miedo o por vergüenza, pues decimos, oh, es que a lo mejor mi hijo no escucha o mi hijo es un poco distraído y se comete el error de no llevar al niño a una detención, sí, detención temprana. Y pues no somos conscientes del daño, Detección. una detención temprana y no somos conscientes del daño que le podemos ocasionar, porque entre más temprano se detecte, una mejor calidad de vida va a poder tener este pequeño cuando ya sea adulto. Así es. Sí, yo invito a los padres de familia, si nos están viendo padres de familia, conocidos de alguien que sospecha que a lo mejor su sobrino, su primo o algún conocido o algún allegado tenga alguna situación, no duden, siempre no quita nada si descartamos, ¿no? ¿No? O sea, no quita nada el hecho de decir, bueno, voy a descartar que sea y así de alguna forma ayudan a identificar a más temprana edad si es que sí y si no, pues nada más a lo mejor puede ser que sea alguna situación de estimulación y pues allí se quede, ¿no? Pero sí, sí es muy importante que en cuanto haya ciertas señales, ciertas situaciones, pues los padres de familia acudan, ¿no? A veces sí, muchas veces por resistencia, por negación, porque como padres, yo soy mamá y nos forjamos una expectativa, ¿no? Sobre lo que es el tener los hijos, si se van a desarrollar normalmente. Uno no espera encontrarse con esta situación, como muchísimas otras situaciones con las que no nos esperamos, ¿no? Pero es importante que cuando se está empezando a sospechar, pues obviamente no caigamos como en esta ceguera mental, ¿no? De, no, no tiene nada o cuando crezca se le va a quitar. Ese tipo de situaciones que a veces sí son muy comunes en los padres y que como terapeuta, como psicóloga, he tenido que aprender a sensibilizar al padre, a hacer conciencia de la importancia de actuar y de no quedarse allí. Uh -huh. Exacto. Pues bueno, Anabel, muchísimas gracias por aceptar hacer el episodio conmigo. Me encantó tenerte. Esperamos que alguien que escuche el episodio le pueda servir. Eh, si ustedes tienen la sospecha de que a lo mejor algún sobrino, primo, conocido está pasando por esta situación, envíen el video a sus tutores para que puedan hacer algo por esa persona y no se quede como en el olvido, ¿no? Esa es la intención, que no se vaya haciendo como a un lado a las personas. Entonces, recuerden que el programa lo pueden repetir, lo pueden compartir. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, me pueden escribir directamente a mí o también le pueden escribir a Anabel directamente a sus redes sociales. En el link del video voy a dejar los datos de ella y también voy a dejar los datos de su Facebook y el lugar donde ella trabaja, por si tienen preguntas. Y y pues nada, no se olviden de compartir. Recuerden que subimos los episodios todos los jueves por Spotify, por YouTube. Tenemos nuestra plataforma de Facebook, subimos los enlaces directos y esa es la forma como más simple de estar comunicados.
Ahora sí, nos despedimos. Fue un honor haberte tenido en el programa. Ojalá se dé otra vez la oportunidad de Muchas gracias. más adelante, si Claro surgen que sí. preguntas. Claro que sí, Ana. Adelante, sí. Ahora sí, nos despedimos. Que tengan una excelente noche, fin de semana o mañana o tarde, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Hasta luego Excelente día. y muchas gracias, Anabel. Gracias a ti. Un beso y un abrazo. Igualmente.